una chica con un trastorno límite de personalidad llega en el doctor, joven, recién egresado, a su consultorio en la clínica de allá de ¿qué? San Fray Timoteo de Benedetto. las Naranjas o lo que se les ocurra. Y llega la chica linda, muy bien vestida, muy arreglada, a lo mejor un tanto extravagante, pero bien arreglada, muy seductora. Y entonces los empieza a convencer y al rato los acusa de violación, ¿sí? Y pues bueno, ya se imaginarán el conflicto en el que se meten y más si cayeron en la tentación y hicieron jugaron un poquito, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. El paciente sociopático, que ya comentábamos que el borderline es más frecuente en las mujeres y el sociopático es más frecuente en los hombres. No quiere decir que no haya mujeres sociópatas, sí las hay. ¿Sí? Entonces, llega el joven, a lo mejor no guapo, pero sí muy lindo, muy atento, muy servicial, muy hermoso, y de repente, pues sorpresa, es un sociópata de primer rango, ¿no? O sea, les empieza a hablar muy bonito y terminan cediendo a cosas, por ejemplo, pagarle cuentas o dando recetas que no tienen una razón de ser. ¿Qué recetas serían? Pues a lo mejor las benzodiazepinas, ¿no? No creo que les pidan Aldol o Sinogan, pero sí una benzodiazepina, que no a lo mejor ni las usa para su uso propio, sino para venderlas. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esos jóvenes lindos del amor a primera vista, ojo, si pudiese tratarse de un trastorno sociopático de la personalidad. Aquí nosotros nos basamos mucho en casos clínicos y contamos cosas que parecieran así como del chisme, ¿no? Un ejemplo es una chica, una mujer joven que se pelea en su casa con su mamá, 15, 16 años, y se sale muy enfurecida. Esto es un hecho de la vida real, ¿eh? Se sale enfurecida, se va a una fiesta, ¿no? El problema era eso, que la mamá no le daba permiso de irse a la fiesta y ella quería ir a la fiesta. Y se va a la fiesta y por allá conoce a un hombre que le dobla la edad, pero pues le habla muy bonito, ¿no? O sea, se detectan cosas, ¿sí? Y entonces la convence, la enamora, en ese momento le dice que es el amor de su vida, que la andaba buscando, etcétera, 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 y se la lleva, ¿sí? Y pues todo aparentemente muy bien, una luna de miel increíble, ¿sí? Y pues ella así como que ya me libré de mi casa. Y sorpresa, a los 15 días de que regresan de la luna de miel, que la luna de miel no crean que se fueran a Cancún o a, no, un cartucho por ahí, ¿sí? Termina la luna de miel, le dice, ¿sabes qué, mamacita? Aquí en la casa se comen 3 veces al día y se paga renta y se viste y etcétera, 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 y la lleva a prostituirse. Entonces, evidentemente que este tipo tiene rasgos sociopáticos porque tuvo esa habilidad para seducirla, no nada más es un delincuente común, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Mm, Nosotros en psiquiatría jamás le decimos a un paciente que está en crisis, salte ahorita mismo de tu casa, excepto que esté en peligro la vida, ¿sí? O sea, por ejemplo, pues mi marido me está amenazando con que me va a matar y que de esta noche no paso. Sabes que en este momento te sales de tu casa y te vas a un lugar donde te puedan proteger, sí, porque evidentemente que está corriendo peligro. Pero si es una persona que tiene años en una relación y empieza a haber un conflicto porque ella lo engañó o él lo engañó, lo que sea, ¿sí? O terminó la relación,
y pues me quiero salir en este momento de la casa, no, espérate tantito, vamos a aclarar las cosas, a tranquilizarnos, y una vez que estemos tranquilos, si te quieres salir, te sales, pero ahorita nos quedamos. Ejemplo, en esta chica, si ella hubiera estado en terapia, le hubiéramos dicho, sabes que sí tienes derecho a estar muy enojada con tu mamá, yo estaría igual, pero espérate tantito, ya que te tranquilices, tomas una decisión para evitar exponerse a este tipo de situaciones, ¿sí? Las personas que están en crisis están en un estado muy vulnerable, son fácilmente víctimas de gente, de delincuentes, ¿sí? ¿Los confundo? ¿Les queda claro? ¿O qué opinan ustedes? Queda claro, doctora. Sí, está ¿Sí? bien. Ajá. Pero va a ser muy complicado y se van a encontrar con muchas dudas. Yo lo que he tratado de hacer con sus compañeros, el año pasado tuve 2 grupos y aunque los tenga aquí, como son muy pocos días para ver tantos pacientes, el paciente, digamos que el esquizofrénico, el paciente con trastornos de la conducta, el demenciado, es como el paciente que tiene chorrillo, ¿no? O sea, cualquiera lo ve y ojo, hay que hacerle cosas porque se va a deshidratar este pobre hombre. O sea, nos damos cuenta perfectamente bien que tiene un problema y le damos el tratamiento. El problema son este tipo de sutilezas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De este paciente que nos seduce, ándele, doctor, usted es tan lindo que es, tan buena gente, no sea maldito, ándele, ándele. Tiene una incapacidad y ahí está uno cayendo en la tentación y miren, no lo vuelvo a hacer. Lo que pasa es que en este momento tengo una situación familiar y mi perro se rompió una uña y pues usted sabe, uno sufre tanto con los cachorritos y ahí está uno cayendo, ¿sí? Y a los 3 días otra vez regresa, yo, ándele, doctor, mire, yo vengo con usted porque usted es una lindísima y bella y hermosísima persona y volvemos a caer. Ojo con todo ese tipo de conductas tan seductoras. Bien, son tips. Les decía que lo que he hecho con algunos de sus compañeros es decirles, pues tienen mi número telefónico y si en algún momento dado tienen alguna duda, con mucho gusto yo los puedo apoyar, orientándolos, no diciéndoles que hagan, pero sí orientándoles. Y en algunos casos sí les he sugerido que tomen terapia. La terapia no es para el enfermo mental, sí se da, pero no es el indicativo. O sea, tienes esquizofrenia, tienes que ir a terapia. No, sino tienes un conflicto en la vida, simplemente una paciente está estudiando psicología, me dijo que ella quería estudiar medicina y que entró en crisis porque le daba miedo la sangre y decidió estudiar psicología. Pero entra a psicología y el estar frente a un paciente le genera mucha angustia. Y entonces lo que empezó a hacer esta mujer es citar a su tía, a su prima, a su cuñada para ejercer, para ensayar, voy a ponerle la psicoterapia. Eso no se hace, no se hace. Entonces, a esta persona hay que meter la psicoterapia para que vaya aprendiendo muchas cosas de ella, qué es lo que la lleva a querer estar frente a gente si no tiene esa habilidad y tomar otras decisiones. A lo mejor es una persona que podría estar estudiando, no sé, arquitectura o sistemas de cómputo, no otra cosa, no obligadamente estar frente a pacientes, ¿sí? Entonces, la psicoterapia puede ser para cualquier persona que se encuentra en conflicto. Llámese estudiante de medicina, llámese médico especialista, llámese psicólogo u otros, ¿sí? Incluso cómo nos relacionamos con nuestros pacientes y con la vida misma. Bien, entonces, la psicoterapia no es para pacientes psiquiátricos. ¿Estamos? Sí, doctora. Empezamos con el tema de hoy. Hola, me avisan cuando vean mi pantalla, porfa. Sí, Y perdón, hay un poquito de ruido, pero y ya saben, siempre pasa el del pan, pero perdón.
Ah, ¿ya la ven? Aún no. Está Está cargando. cargando. No, todavía no. Ah, ¿ahora ya la ven? Ya, ahora sí. Ah, pero muy pequeña. No sé si realmente. ¿Se sigue viendo pequeña? Sí, Sí. A ver, se ve espera. como un espacio gris. A ver, déjenme ponerla otra vez. Ay. Ay, ay. ¿Ahora sí ya la ven? igual Igual pequeño. pequeña. Es que se ve como un Ah. espacio negro al lado. Ujú. A ver, a lo mejor si la presentas ya se ve completa. Pues es que ya la estoy presentando. Bueno, si quieres la presento yo. Ay, Estamos bueno. viendo pues PowerPoint como tal. Qué extraño. A ver, entonces la pone estudiantita. ¿Sí? Aquí. ¿Ya se ve o no? Sí, Ya, ahora sí. Bueno, pues buenos días. Hoy día Anita y yo les vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Siguiente. Siguiente. Entonces vamos a empezar por definir qué es el trastorno obsesivo compulsivo, que pues este va a ser un trastorno de ansiedad intensa en el que se van a presentar obsesiones recurrentes o compulsiones. En algunas bibliografías manejaba que pueden ser las obsesiones o las compulsiones o las dos. Y bueno, estas van a consumir una gran cantidad de tiempo o van a causar un malestar al paciente y por lo tanto un deterioro significativo del funcionamiento diario. Y esto puede tener o debe tener al menos una duración de 1 hora al menos. Y bueno, se considera que es una de las enfermedades más complicadas. Pero para poder entender esto, pues es importante definir también qué son las obsesiones y qué son las compulsiones. En cuanto a las obsesiones, tenemos que van a ser pensamientos, imágenes o impulsos que son recurrentes o persistentes y que aunque el paciente puede definirlos o reconocerlos como absurdos o incluso sabe que solamente son productos de su mente, le provocan pues mucha ansiedad y él puede tratar de suprimirlas o de ignorarlas, pero pues aún así van a estar presentes. Algunos ejemplos de estos van a ser que hay preocupaciones hipocondriacas o preocupaciones de contaminación. No sé si han visto esas personas como que limpian todo. La duda si han hecho las cosas correctamente, la necesidad de orden o de simetría, incluso aquí manejaban el miedo a dañar a otros, y la moralidad, que aquí estaría incluido la sexualidad y la religiosidad. Y en cuanto a las compulsiones, tenemos que son actos, ya sea motores o mentales, que son voluntarios del paciente, y estos surgen como ante la necesidad de, de defensa frente a las obsesiones. O sea, van a ser como la compulsión va a ser como la respuesta a la obsesión o esa idea que está generando el paciente. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que hay diferentes datos. En cuanto a la población general, se mencionaba que era del 2% de toda la población o del 1.1 al 3.3. Esto se va a presentar del 2 al 3% en adultos y del 2 al 4% en niños y adolescentes. Y la edad media de inicio se va a aproximar a los 20 años. Sin embargo, se estima que el 50% de los pacientes van a iniciar como con esta sintomatología a partir de entre los 10 y los 11 años. Esta
va a afectar por igual a hombres y mujeres y va a haber mayor prevalencia en solteros. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos 3 factores, que son los factores biológicos, los conductuales y los psicosociales. En cuanto a los biológicos, vamos a tener que en los neurotransmisores puede estar afectado el sistema serotoninérgico, el sistema noradrenérgico y la neuroinmunología. En cuanto a la neuroimagen, tenemos una alteración en la corteza orbitofrontal, el caudado y el tálamo. Y bueno, en cuanto a genética, no se ha encontrado un componente realmente significativo que esté alterado, pero se habla de que sí tiene o podría tener alguna influencia. Y los factores conductuales, que pensamientos que antes eran neutros o normales, se van a convertir en generadores de ansiedad que lo van a llevar a realizar una compulsión para poder reducir esta ansiedad que le están generando. Siguiente. Y bueno, en cuanto a los factores conductuales, tenemos que el paciente va a desarrollar estrategias activas de evasión en forma ya sea de compulsiones o de conductas rituales, ya que esto le va a ayudar a pues reducir la ansiedad que le está generando el pensamiento obsesivo. Por lo tanto, pues también es importante definir aquí qué es un ritual, que este va a definirse como una compulsión muy elaborada que también busca anular pues el peligro de la idea o de la obsesión que está generando con actos que ya van a ser un poquito más complejos o estereotipados. Siguiente. Y los factores psicosociales, que aquí vamos a tener 2, que son los factores de personalidad y los factores psicodinámicos. En los factores de personalidad vamos a tener que se asocia una preocupación obsesiva por los detalles o el perfeccionismo y por otros rasgos similares de la personalidad. Y en cuanto a los factores psicodinámicos, vamos a tener que los pacientes pueden estar interesados en mantener los síntomas por los beneficios secundarios, es decir, como él tiene una obsesión, pues obviamente lo que va a tratar es de disminuir esa ansiedad que le está generando y por lo tanto al paciente, digamos, le conviene de cierta forma realizar la compulsión para calmar esa ansiedad. Y bueno, aquí los familiares también pudieran adaptarse al paciente. Esto va a ser de forma activa con las modificaciones de la rutina diaria. O sea, ya no solamente, o sea, el paciente sí tiene sus obsesiones y sus compulsiones, pero la familia, para tratar de apoyarlo, de disminuir esa ansiedad que le está generando, también se van a adaptar a las rutinas que el paciente está adoptando. Y bueno, las dificultades interpersonales aumentan la ansiedad y por lo tanto los síntomas. Siguiente. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos los genéticos, estrés o situaciones traumáticas e infecciones. Se sabe que cuando una persona tiene un TOC o sus familiares, incluyendo así sus descendientes, tienen más probabilidad de tener también un TOC, ya que los aspectos genéticos hacen que una persona sea más vulnerable al trastorno. Pero esto no quiere decir que si una persona tiene el trastorno, sus descendientes seguro lo desarrollen. Además, no se sabe actualmente qué genes son los que están implicados en el TOC. El estrés o situaciones traumáticas pueden activar los síntomas del TOC. Esto significa que esto no significa que el TOC esté causado por el estrés, pero sí que el estrés puede ser un disparador del TOC o mantener los síntomas del trastorno una vez que ha comenzado. Y las infecciones en menores y adolescentes se han descrito un subgrupo de pacientes con un TOC de inicio muy brusco y que ha tenido antes una infección. Esta puede desencadenar un proceso autoinmune y provocar los síntomas obsesivo-compulsivo. Dentro del cuadro clínico,
Se han realizado múltiples estudios donde se agrupan los síntomas del TOC, como la lista de chequeo de síntomas obsesivo-compulsivos de la escala de Charlie-Brown, en la cual se han descrito 4 dimensiones para el TOC. La primera, que es la simetría y orden, la segunda, que es contaminación y lavado, la tercera, que es acumulación, la cuarta, que es sexual, religiosa o agresión, y por estos motivos se nota que el TOC es un trastorno heterogéneo con una amplia variabilidad de síntomas. La asociación frecuente con otros trastornos. Se ha visto que la depresión está relacionada en un 70%, entre otros entra el trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, fobias, esquizofrenia, abuso de alcohol, trastornos de control de impulsos, trastornos de alimentación, trastornos por tics y síndrome de Tourette. Los tipos de TOC. Dentro del TOC se pueden diferenciar los tipos más comunes. Son los lavadores y limpiadores. Estas son personas a las que los carcome obsesiones relacionadas con la contaminación o el contagio a través de determinados objetos o situaciones. Son obsesiones en relación con la propagación de la enfermedad mediante la suciedad, microorganismos y sustancias tóxicas. Con frecuencia usan guantes desinfectantes, lavan y limpian sus manos, la ropa, tienen una limpieza general de su casa un sinnúmero de veces al día, a pesar de que nunca logran sentirse limpios o libres de contaminantes. También se incluyen los limpiadores compulsivos solo por el simple hecho de tener las cosas perfectamente limpias, como si así fuera la manera correcta. Otro grupo son los verificadores, que son personas que inspeccionan de manera excesiva con el propósito de evitar que ocurra una determinada catástrofe. Estos se ven obligados a comprobar los objetos como las cerraduras de las puertas, los listados de contrataciones y los aparatos electrodomésticos. Revisan cajones y puertas para asegurarse de que estos estén cerrados con seguro o apagados, como los aparatos electrodomésticos, y viven con temor excesivo e irracional de causar daños a sí mismos o a los demás a causa de una falta de control y verifican constantemente las cosas. Otro grupo serían los verificadores somáticos e hipocondríacos, que estos tienen instrucciones obsesivas persistentes en relación a su salud, tienen temor a desarrollar una enfermedad amenazante para la vida y verifican diversas funciones corporales, como la frecuencia cardíaca, ritmo de la respiración, temperatura corporal o diversos aspectos de su imagen corporal o anatómica. Otro grupo son los repetidores, son aquellos individuos que empeñan en la ejecución de acciones repetitivas. Los ordenadores, que son personas que exigen que las cosas que les rodean estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas rígidas, incluyendo distribuciones simétricas. Los acumuladores, que son coleccionistas de objetos insignificantes de los que no se pueden desprender. Los ritualizadores mentales, que acostumbran a apelar a pensamientos o imágenes repetitivos, llamados compulsiones mentales, con el objeto de contrarrestar su ansiedad provocada por ideas o imágenes que constituyen las obsesiones. Los numerales, estos buscan sentido a los números que los rodean, sumándolos, restándolos o cambiándolos hasta que les da un número significativo para ellos. Los filosofales, con tendencias algo inciertas, estos viven en un proceso metafísico del que no pueden desprenderse. Los atormentados y obsesivos puros experimentan pensamientos negativos reiterados que resultan incontrolables y bastante perturbadores. No obstante, a diferencia de quienes sufren de los demás tipos de TOC, estos no se entregan a comportamientos reiterativos de tipo físico, o sea que no hay compulsiones, sino a procesos reiterativos únicamente mentales. Los perfeccionistas, que son autoexigentes, se preocupan por detalles menores e irrelevantes. Estos tienen la necesidad imperiosa de hacer las tareas perfectas. Tienen una necesidad extrema por saber o recordar cosas que pueden ser muy triviales y mantener un perfecto orden de las cosas. Los supersticiosos, que son las personas que sufren de TOC, presentan altos niveles de paranoia,
disturbios de percepción y pensamiento mágico, en particular la función de pensamiento y acción. La creencia que los pensamientos negativos o determinados actos pueden originar daños. Estas personas sienten el fuerte impulso de realizar tareas repetitivas como rituales, que ya nos menciona Tsiri que es, y esto es sin sentido aparente, y para contrarrestar sus pensamientos instructivos, como si dejar las puertas, bueno, un ejemplo sería como si dejar las puertas abiertas pudiera perjudicar a las personas amadas, y sienten que si no lo hacen, pues algo malo va a pasar, y tienen la sensación de, como ya les dije, de que si no hacen sus rituales, algo malo les puede pasar a ellos o a las personas que están a sus alrededores. Y los preguntadores compulsivos, estos tienen la necesidad de estar continuamente preguntándose a sí mismos o a los demás sobre cualquier cosa mínima, trivial o absurda que sea. Los divitas ambiguas e inciertas, y con la toma necesitan la certeza necesaria para maximizar la predecibilidad y el control, y así reducir la amenaza y por lo tanto calmar su ansiedad. Atsiri. Voy, es que está pasando el del gas. Denme un minuto, por favor. Lo siento, creo que no se va a ir. Pero bueno, el diagnóstico, vamos a usar los criterios diagnósticos del DSM-5, que va a tener 4 puntos principales. En el primero tenemos la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Y bueno, las obsesiones se van a definir por ser pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes y persistentes y que pueden experimentarse como no deseadas o desagradables, o que en el paciente pues causa ansiedad o incomodidad o pues un malestar de forma importante. Y aquí pues el paciente va a tratar de no tomar en cuenta o de suprimir estos pensamientos, impulsos, imágenes, o de tratar de neutralizarlos con algún otro pensamiento o con un acto, que a esto nos referiríamos con la compulsión. Como les decía, la compulsión va a tratar como de disminuir la ansiedad que le está generando la obsesión. Siguiente. Hola. Bueno, ya. Las compulsiones aquí también se van a definir por 2 puntos importantes, que los comportamientos o actos que son repetitivos y que el sujeto va a realizar como respuesta a la obsesión, y que el objetivo de los comportamientos o estos actos va a ser prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar que le está generando al paciente, o incluso evitar alguna situación pues temida por el paciente. Y aquí es importante considerar que todas estas acciones que el paciente pues está realizando pueden resultar excesivas. O sea, no es como que, por ejemplo, les dan miedo los gérmenes, digámoslo así. No es como que, ya limpié, ya está bien. No, o sea, necesitan realizar muchas cosas como para asegurarse de que está completamente limpio, y esto puede resultar exagerado para otras personas. Siguiente. El segundo punto es que las obsesiones y las compulsiones requieren tiempo. Mencionaban aquí que se necesita al menos que le tome 1 hora de su vida estar realizando todas estas, ya sea tanto la idea y la respuesta a esa obsesión, que sería la compulsión, y que pues le van a causar malestar clínicamente significativo, e incluso lo podrían llevar a tener un deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas que son importantes para
pues para su vida diaria. Siguiente. Y bueno, los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a efectos fisiológicos, ya sea de pues alguna sustancia, por ejemplo una droga o un medicamento, o a otra afección médica. Siguiente. Y por último, pues, los síntomas de algún otro trastorno mental no van a explicar los síntomas de pues que está presentando el paciente. Siguiente. En el diagnóstico diferencial, aquí van a entrar afecciones orgánicas, trastorno de Tourette y otras enfermedades psiquiátricas. Dentro de las afecciones orgánicas, se ha visto que varios trastornos orgánicos primarios pueden producir síndromes semejantes, bueno, más bien con semejanza notable con el TOC. Y los trastornos similares asociados con las enfermedades de los ganglios basales, como las coreas de Sydenham y de Huntington, estos pues son, podríamos decirse que similares y deben evaluarse los signos neurológicos de las afecciones de los ganglios basales al considerar el diagnóstico de TOC en un paciente que acude para un tratamiento psiquiátrico. También cabe observar que el TOC aparece a menudo antes de los 30 años de edad y que un TOC que comienza en un individuo de mayor edad obliga a evaluar posibles contribuciones neurológicas al trastorno. Dentro del trastorno de Gilles de la Tourette, el TOC está estrechamente relacionado con este trastorno y con frecuencia coexisten ambas enfermedades, tanto en un mismo individuo a la vez como en el seno de una sola familia. Alrededor del 90% de los individuos con este trastorno tienen síntomas compulsivos y hasta 2/3 cumplen los criterios de diagnóstico de TOC. En su forma clásica, el trastorno de Tourette se asocia con un patrón de tics vocales y motores recurrentes que solo guardan una ligera semejanza con el TOC. Sin embargo, los apremios premonitorios que preceden a los tics suelen asemejarse de forma notable a las obsesiones y muchos de los tics motores complicados son muy parecidos a las compulsiones. Dentro de otras enfermedades psiquiátricas, la conducta obsesivo-compulsiva se observa en un gran número de trastornos psiquiátricos, de modo que se debe descartar estas enfermedades al diagnosticar un TOC. El trastorno muestra una similitud superficial con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que se asocia con una preocupación obsesiva por los detalles, con el perfeccionismo y otros rasgos de personalidad similares. Los trastornos se distinguen fácilmente porque los TOC se asocian con un verdadero síndrome de obsesión y compulsión, y las claves para distinguir el TOC son: 1, que los pacientes con TOC casi siempre pueden reconocer la naturaleza irracional de sus síntomas, y 2, las enfermedades psicóticas se asocian típicamente con diversos rasgos que no son característicos del TOC. La evolución y el pronóstico. La evolución suele ser larga, aunque variable. Algunos pacientes experimentan una de carácter fluctuante y otros constante. En alrededor del 20 al 30% de los pacientes, los síntomas mejoran de manera significativa y en el 40 al 50% la mejoría es moderada. En el 20 y 40% restante de los síntomas se mantienen o se pueden agravar, y aproximadamente 1/3 de los pacientes con TOC presentan un trastorno de depresión mayor, y el suicidio es un riesgo para todos los pacientes con el trastorno. Un mal pronóstico se asocia con la cesión a las compulsiones, el inicio durante la infancia, las compulsiones extravagantes, la necesidad de hospitalización, el trastorno de depresión mayor coexistente, las creencias delirantes, las ideas sobrevaloradas y la presencia de un trastorno de la personalidad. Y un buen pronóstico se relaciona con una buena adaptación social y laboral, la presencia de un acontecimiento precipitante y la naturaleza episódica de los síntomas. El contenido obsesivo no parece relacionarse con el pronóstico. El tratamiento.
Los estudios bien controlados han demostrado que el tratamiento farmacológico, la terapia conductual o una combinación de ambos son eficaces para reducir de manera significativa los síntomas de pacientes con TOC, y la decisión entre las diversas modalidades debe basarse en el juicio y la experiencia del médico y la aceptación del paciente. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la clomipramina y otros fármacos. Dentro de los primeros vamos a tener la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y citalopram. Estos con frecuencia se han requerido en altas dosis para un efecto beneficioso. Aunque los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden producir alteraciones del sueño, náuseas, diarrea, cefalea, ansiedad y nerviosismo, estos efectos son habitualmente transitorios y por lo general menos preocupantes que los asociados con los antidepresivos tricíclicos, como lo es la clomipramina. Y los mejores resultados clínicos se obtienen con la combinación, como ya les había dicho, del tratamiento fármaco, que en este caso sería un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y la terapia conductual. En la clomipramina, de todos los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, la clomipramina es la más selectiva para la recaptación de serotonina frente a la recaptación de la noradrenalina. Y solo la superan en este aspecto los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La potencia de la recaptación de la serotonina por la clomipramina solo la supera la sertralina y la paroxetina. Y como ya les había mencionado, se considera el tratamiento con clomipramina más la terapia conductual. Y dentro de otros fármacos se tiene que si el tratamiento con clomipramina o con un IRS fracasa, muchos terapeutas potencian el primer fármaco con la adición del valproato, litio o carbamazepina. Y otros fármacos para el tratamiento del TOC incluyen la venlafaxina, pindolol e inhibidores de la monoaminoxidasa, en especial la fenilcelina. La terapia conductual. Aunque se han efectuado pocas comparaciones directas, la terapia conductual es tan eficaz como el tratamiento farmacológico en el TOC, y algunos datos indican que los efectos beneficiosos son más duraderos. Por lo tanto, muchos clínicos consideran la terapia conductual como el tratamiento de elección para el TOC y puede efectuarse tanto de forma ambulatoria como intrahospitalaria. Las principales estrategias conductuales en el TOC son la exposición y la prevención de la respuesta. También entra la desensibilización, detección de pensamientos, inundación, terapia de implosión y condicionamiento aversivo. También se han aplicado en pacientes con TOC. Dentro de la psicoterapia, pues sabemos que la psicoterapia de apoyo tiene su importancia, sobre todo en pacientes con TOC, quienes a pesar de los síntomas de intensidad variable son capaces de trabajar y adaptarse socialmente. Esto mediante el contacto regular y continuo con un profesional interesado y alentador. Los pacientes pueden llegar a ser funcionales, y sin esta asistencia los síntomas les incapacitarían. En ocasiones, cuando los rituales obsesivos y la ansiedad alcanzan una intensidad intolerable, es necesario hospitalizarlos en una institución, ya que estos sujetos van a sentir el abrigo de esta institución, y el retiro también de los factores estresantes ambientales externos van a reducir los síntomas a nivel tolerable. Hay veces en que los familiares del paciente llegan con frecuencia al límite de la desesperación por la conducta de este, y cualquier esfuerzo psicoterapéutico debe incluir la atención de los familiares a través del apoyo emocional, la tranquilización, la explicación y consejos sobre el modo de tratar y responder del paciente. Y eso sería todo.
¿Preguntas, jóvenes? Disculpe, doctora. Ajá. Siempre que hay un cuadro compulsivo, necesariamente existe ansiedad. Sí, claro. Sí, sí. O sea, la ansiedad forma parte como del complejo. O sea, si no se hace el ritual, no se llega a la meta, no se concluye. Por ejemplo, tengo que pisar todas las rayitas. Voy caminando sobre una acera y tengo que pisar las rayitas. Si no piso las rayitas, puede morir mi perro. Y entonces eso me va a generar mucha angustia. Entonces, evidentemente, su compañera usó un término de idea que alguien se acuerda, tome nota, ideas sobrevaloradas. ¿Sí? Si yo no me persino frente a la iglesia, se va a caer el puente del metro. ¿Puede suceder eso? No. Claro que no. Entonces eso es una idea sobrevalorada. Entonces tengo que pisar todas las rayitas porque si no las piso se muere mi perro. ¿Es cierto eso? No, tampoco no. Tampoco. Es una idea sobrevalorada. ¿Sí? Pero si yo no piso las rayitas, como tengo esa idea sobrevalorada, me va a generar mucha angustia, mucha ansiedad. De acuerdo, doctora. Sí, doctora. Yo tengo Ajá. otra pregunta. Ajá. En el momento del periodo de ansiedad, ¿cuál es el mejor tratamiento para esa persona? ¿Cumplir su ritual, o sea, dejarlo que haga lo que quiere, o por ejemplo que la familia colabore, o al revés, que no colaboren en ese tipo de pensamiento? Parte del por qué debemos de tratar a un paciente es porque rompemos con un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que yo inicio un curso me siento muy ansiosa, ¿sí? ¿Qué me va a pasar iniciando un curso, entrando a un grupo? Hablemos de cada vez que cambiamos de escuela y que entramos a un grupo o de grado académico. Romper la rutina. Entramos a un grupo diferente y nos sentimos ansiosos. ¿Qué creen que pueda pasar? O sea, con nuestro padecimiento, No. ¿Qué Es nos una ha pasado? nueva... Yo creo que todo el mundo hemos tenido. ¿Mandé? Yo iba a mencionar que tal vez es una nueva adaptabilidad que va a ser nuevamente monótona, ¿no? Con esta ansiedad, Yo que no creo es que sí como tan estamos fácil de adaptarse. Miren, lo que pasa es que si nosotros nos exponemos todos los días a un mismo tipo de ansiedad, se va haciendo como algo muy aprendido, ¿sí? Les ponía de ejemplo esto, porque yo creo que la mayoría tuvimos ansiedad en algún momento de nuestra vida. La experiencia yo creo más traumática es cuando entramos por primera vez a la escuela, al kinder o a la guardería, ¿sí? Y que el bebé llora y llora y llora porque se está separando de la mamá. Y entonces esa es la primera demostración de la ansiedad. Y a partir de ahí, cada vez que entramos a un grupo nuevo, nos genera ansiedad. ¿Y qué se siente? ¿Alguien puede compartirnos su experiencia de qué sintió cuando entró a un grupo nuevo? Pues a mí me dio miedo. Me daba Así miedo es. hablar, inclusive. Ajá. Así es. Pero aparte de ese miedo, ¿qué más se siente? Les digo, yo creo que la mayoría. ¿Angustia? ¿Mande? Angustia, ¿qué más? ¿Qué sienten Ansiedad. en el cuerpo? ¿Qué Ah, sienten en el cuerpo? como nervioso. Miedo de hablar, ¿qué otra cosa? Te pones nervioso. Bueno, Ajá, ¿qué otra cosa? Digan, ¿qué sienten en el cuerpo? Ahorita que les estoy preguntando, si estuvieran aquí algunos, y si les dijera, Miriam, habla, ¿qué sentiría?
Pues para empezar, miedo. ¿Miedo a qué me va a preguntar? Así es, pero ese miedo, si nosotros le pusiéramos palabras al miedo, porque decir miedo es decir todo y decir nada, ¿sí? Si le ponemos palabras, yo les puedo decir, si tengo miedo, empiezo a sentir que el corazón me late un poco más rápido, empiezo a sentir que el cuerpo se estresa, se pone tenso, mi cuerpo se pone tenso. A lo mejor hasta que se me quieren relajar los esfínteres del miedo que siento, ¿sí? Mi respiración se altera también. Y esas son manifestaciones de miedo, ¿sí? La ansiedad, miedo y ansiedad van de la mano, por ahí, ¿sí? Comparten cosas, ¿sí? El miedo es como muy dirigido, miedo a la soledad, miedo a que me vayan a asaltar, miedo. Y la ansiedad es como muy inespecífica, ¿sí? ¿A qué me genera ansiedad? Pues todo y nada. Sí, no sé si me explico. Sí, Me genera ansiedad Sí. el enfrentarme a un grupo, me genera ansiedad, que además dice uno, pues, ¿qué me va a hacer el grupo? A ver, ¿qué me podría hacer el grupo? ¿Eh? A lo mejor si me voy a un meeting y voy a hacer ¿cómo le llaman esto? El ponente principal o la dirigente de ese meeting, a lo mejor me da miedo enfrentarme a la masa, me da miedo que me vayan a detener, me da miedo que me vayan a golpear, que me vayan a aventar huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe allí la parte como más concreta de a qué le tengo miedo. La ansiedad es muy inespecífica. Siento miedo, pero no sé ni a qué, ¿sí? Pero se manifiesta muy similar con experiencias corporales. En algunos casos hasta dolor. Hay pacientes que cuando sienten mucha ansiedad les duele el cuerpo. Entonces, vamos a ir cambiando nuestros términos. Incluso la palabra nerviosismo lo podríamos traducir como ansiedad. Y si decimos ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Bueno, palpitaciones, sudoración de manos, inquietud, porque no sé si han visto, yo tenía una alumna que cuando la pasaba al frente empezaba con el cierre de su chamarra, lo subía y lo bajaba, pero en un movimiento, puedo decir, totalmente irracional. O sea, ¿para qué hacía eso? Pues no sabemos, ¿sí? Pero era una de las cosas que hacía esta chica. Bien, entonces, ya me perdí. Ubíquenme otra vez porque hablo tanto que me pierdo. Estaba diciendo que era como manifestar la ansiedad, como formas de manifestar la ansiedad. Ya voy otra vez. Me regreso. Entonces, cuando nosotros aprendemos y no solucionamos el conflicto en el momento, es algo que se va aprendiendo y entonces cada vez que yo abro una puerta nueva me siento ansiosa. Empiezo con esa angustia, con ese miedo, y así como si fuéramos a abrir la puerta de, no sé, de un calabozo, de algo, un salón de clases, es un salón de clases, sin embargo, lo vemos como algo hasta peligroso. Y si les pregunto, ustedes van a decir, ay no, ¿cómo cree? Sin embargo, así lo vivimos, ¿sí? Nos sentimos ansiosas, nos da miedo hablar, así nos quedamos viendo a ver dónde nos sentamos, cómo nos comportamos, ¿sí? Y entonces se va haciendo algo muy aprendido que además se va incrementando, de tal manera que algunas personas llegan a desarrollar hasta una fobia. Por eso es importante tratarlo. Y no necesariamente con medicamentos, a lo mejor con un poquito de psicoterapia. Una madre y un padre lo suficientemente empáticos le dan ese tratamiento a estos niños de tal manera que adquieren una seguridad que pueden ir hasta la NASA y no sienten esa angustia. Y no estoy diciendo que sus papás no hayan sido empáticos, ¿eh? ¿Sí? Porque además cada historia es diferente, pero sí hay padres que tienen esa capacidad de poder darle soporte a los niños
que de tal manera que no desarrollan este tipo de conflictos. Sin embargo, muchos los desarrollamos y muchos caminan hacia situaciones muy graves que llegan a ser hasta incapacitantes. Yo tengo pacientes que dejaron de hacer cosas en la vida por ese trastorno. Y que no, estoy hablando del trastorno ansioso, que su compañero decía que si en los pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, si no se realiza la compulsión, se genera la ansiedad o la ansiedad genera compulsión. Es como decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Sí me explicó? De repente cuando estoy hablando así me preocupa que no me entiendan y que esté hablando yo un montón, este verborreica y que me los esté confundiendo más. No, pero sí, sí se No, entiende. pero estamos tratando de, No, yo, doctora, yo por ejemplo, en mi sí, caso sí le se trato entiende. de pasar a experiencias que yo he tenido para Ajá, entenderle más, así. ok, bien. Fíjense que esto se aprende muchísimo a partir de nuestra propia experiencia. ¿Se acuerdan de las proyecciones, no? Si nosotros le entendemos en nosotros mismos, podemos entender mejor a los pacientes. ¿Sí? Bien. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, todos podemos tener ciertos rasgos obsesivos y ciertos rasgos, ciertas compulsiones, todos. El problema es cuando se salen de control. ¿Sí? Por ejemplo, una compulsión. ¿Ustedes qué piensan de los coleccionistas? Pues Depende qué acumulan. coleccione, ¿no? depende. Ajá, exacto. ¿Quién, Rafael Antonio? Ah, no, perdón, ya. ¿Qué creen que esa no soy yo? No sé por qué aparezco con ese nombre. Porque la sesión Ok, está. este es un doctor de enfermería. Sí, ¿quién estaba hablando? No vi. Yo mencioné que depende de lo que coleccionen. Yo mencioné que en sí, o sea, coleccionar tiene hasta cierto grado, o bueno, tiene cierto nivel de acumulación, ¿no? Sí, así es. Trastorno, rarito. O sea, no importa coleccionen. Sí, eso no importa. Si son coleccionistas, aguas, podría ser una compulsión. Y no puedes, existen mecanismos de defensa que nosotros hablamos de ellos. Uno es la negación. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, tú eres coleccionista, yo les puedo decir, ay, no, yo no colecciono nada. ¿Sí? Ese es un mecanismo de defensa, es la negación como mecanismo de defensa. Sí, y alguien me puede hacer la observación de que sí, sí colecciono cosas. Según yo no, aunque insisto en eso. Pero según yo no, porque me deshago de las cosas fácilmente. Pero, por ejemplo, me gustan las tazas. Y no ando buscando la taza extraña, ni la taza de cobre, ni la taza. Simplemente me gustan las tazas. Punto. ¿Sí? Y me deshago de ellas. A lo mejor tengo algunas que digo, no, esta no me voy a deshacer de ella porque, por ejemplo, me regalaron una taza donde están mis papás, mis hermanos y yo, estamos en una fotografía. Y entonces esa taza es lo que queda de la familia que éramos de origen. La familia, papá, mamá y hermanitos son nuestra familia de origen. ¿Sí? Cuando nos casamos y tenemos hijitos, o cuando nos casamos y tenemos perrijos o perrigatos o hijos gatos, no sé, estas familias nuevas, esa es nuestra familia. ¿Sí? La de origen es mamá, papá y hermanitos. O también se le llama familia extensa cuando es mamá, papá, hermanitos, abuelos, tíos, primos, cuñados, sobrinos, etcétera, etcétera. Esa es la familia extensa. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es una taza que yo guardo. ¿Podemos hablar de una compulsión? No, ¿No? Así es, sí, no. Sin embargo, si Porque yo tiene valor las emocional, ¿no? guardara y además hasta polvosas las tengo, están colgadas por toda mi sala y por todo mi comedor, ya hablaríamos de una compulsión.
¿sí? Sí, doctora. Si Sí. pisamos las rayitas es una compulsión. Si nos lavamos las manos, ahorita nos dicen, y te lavas las manos n número de veces. Creo que ayer les decía, ¿verdad? Sí. Nos las lavamos, dices, ok, salí a la calle y toqué monedas y toqué el pasamanos del metro y toqué el puesto, la mesa del restaurante donde estuve, etcétera. Ok, llego y me lavo las manos. Pero si ya me lavé las manos y salgo del baño y cierro la puerta, ya agarré el picaporte, me vuelvo a regresar a lavar las manos. Vuelvo a salir del baño, me vuelvo a rozar con, no sé, con la pared y me vuelvo a lavar las manos. Eso ya puede ser una compulsión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una compulsión? Es una actividad que puede ser tomada como necesaria, Que aunque se no lo sea. repite, que se repite. Ujú. ¿Sí? Sí, decía que era un movimiento motor voluntario. Ujú. ¿Sí? Pisar rayas, coleccionar cosas, persinarnos, ¿qué más? Tallarnos los ojos. Hay gente que tiene unos movimientos bien curiosos. De repente observa uno y te encuentras con... Un día me subí en un taxi, el taxista se hacía como que se santiguaba, hacía un movimiento de la frente hacia el ombligo y de allí un tallón de ojos. ¿Sí? Y pasaban 2, 3 minutos y volvía a hacer el mismo movimiento y se volvió a tallar los ojos. Evidentemente que es una compulsión, ¿sí? Bien. Sí. Pero ¿para qué hacen esto? Porque también uno de los diagnósticos diferenciales, su compañera decía que era ¿qué? ¿El síndrome de quién? De Tauret. El Gilles de la Tourette, ¿sí? Que ese es por un daño cerebral. ¿Te acuerdas del daño? ¿O se acuerdan del daño? ¿Qué área está dañada en el Gilles de la Tourette? Se los dejo de tarea, ¿eh? Vean, ahí hay un daño neurológico. En el TOC se habla de alteraciones en los receptores, pero no se habla de un daño específico. No podemos hablar la región frontal, tiene tal daño, la región temporal puede haber un daño, pero en el TOC puramente no existe daño. ¿Eh? Ahora, hemos hablado de la compulsión y qué hay con el pensamiento. Kelly, no te escucho. Quizás su internet esté fallando. Ok, ¿alguien quiere hablar? ¿Quiere comentar algo? ¿Qué hay Con el el pensamiento es obsesivo, ¿no? En ese sentido. Así es, sí. ¿Y qué es, qué es ser un pensamiento obsesivo? Son pensamientos, ¿Cuál? ¿Mandé? son pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes y persistentes, ¿no? Así es. O sea, y hasta irracionales, ¿no? Por ejemplo, mm, 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 bueno, ya les decía, si no piso rayas, se muere mi perro. ¿Sí? Tengo que pisar las rayas para que no se muera mi perro. Tengo que pisar. Pero además está allí duro y duro y duro y duro. O el miedo a las bacterias. O sea, nosotros como médicos sabemos que las bacterias pululan por todas partes y que hay unas bacterias que son benéficas y otras que nos hacen daño y otras que han aprendido a vivir o hemos aprendido a vivir con ellas, en fin, ¿no? Y pues no nos agobiamos tanto, sí,
llega el momento en que nos maleducamos tanto que de repente tocamos un paciente y se nos olvida lavarnos las manos, ¿sí? Porque hemos aprendido a vivir con ellos, a convivir. Cuando chin, creo que ya me contaminé, y es un pensamiento que está allí generando, es como un parásito, ¿sí? Generando angustia y que no lo podemos desechar. Pero ¿por qué me voy a contaminar si me lavé las manos después de tocar al paciente con VIH? Pero creo que sí me contaminé, y entonces es como un disco rayado que se repite y se repite y se repite. Bueno, ustedes no saben de discos rayados, ¿verdad? No, ¿O sí pero saben sí. de eso? Ajá. Sí, Entonces se todavía repite. Sí, Ah, ok. Se repite y se repite y se repite. Y uno lo quiere desechar y no se puede. ¿Eh? No se logra desechar. Por más que el raciocinio dice, ay, no, esto es un absurdo, se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, ese es el pensamiento obsesivo. Que les decía, ayer les ponía de ejemplo esas canciones pegajosas que las traemos ahí metidas en la cabeza y que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que dicen, no, ya basta. Y los desechamos. En el paciente con un trastorno obsesivo compulsivo no se desecha. Podría disminuir un poquito cuando hace el ritual, pero no se desecha. ¿Sí? De acuerdo. Sí, doctor. ¿Han visto el programa Acumuladores? Sí, sí. Sí. Digo, muchos de ellos ya ven que les tiran sus cajas con excremento de rata y sufren porque se los están quitando. O sea, no se están haciendo. Sufren realmente porque les están quitando las cosas. Alguien me preguntaba, bueno, pero si es, por ejemplo, que yo, y me pongo siempre de ejemplo yo para evitar lastimar gente, se me ocurre que mi closet está a reventar y mi librero está a reventar también, y mi mesa de centro tiene un montón de basura, y me puedo sentar todos los días en la sala y decir, híjole, urge hacer una limpieza, y me da floja, digo, no, mañana, y mañana, y mañana. Y como se siguen acumulando cosas, llega el momento en que es imposible limpiar, y a lo mejor le pongo un cerillito y quemo toda la casa, ¿no? Puede ser que existe esta parte negligente que nos cueste trabajo hacer aseo y después tengamos problemas con la limpieza. La diferencia con una persona que tiene un trastorno obsesivo es que sufren, les decía, ven el sufrimiento de la gente. Yo no sé si se ha actuado, pienso que sí, pero sufren realmente porque les están quitando lo que para ellos es de tanto valor, aunque sea excremento. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar. O sea, no podemos etiquetar a una persona que acumuló basura durante N número de años con una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Diferenciarlos. Por ejemplo, los señores que se dedican a la recolección de basura almacenan muchas cosas, pero es que ellos lo tienen así como, esto es útil, va a ser útil, lo puedo vender. Y se hacen bien mugrero. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Como curiosidad, estábamos hablando justamente de los coleccionadores. Y había visto que en la mínima parte de todos ellos, sea lo que coleccionen, era como una sustitución de algo que era faltante en su vida. Entonces, ¿estaríamos hablando de que están recayendo en el mismo fenómeno de compulsividad o sería algo muy aparte? Perdón, no entendí bien tu pregunta. Sí, mi pregunta es básicamente si la perdón, la parte de los coleccionadores, que tiende a ser, pues ya no como un aspecto placentero en algunos de ellos, existe la posibilidad de que haya como una sustitución en algún vacío que tengan de su vida
pero que a su vez recaiga sobre la compulsividad, o es cosas diferentes? Sí, podría ser pero esto es como Compensación, ¿no? muy psicoanalítico. O sea, la gente que tiene vacíos existenciales y que muchos los tenemos, podemos sustituir esos vacíos con cosas. Sí, podemos llenarlos con cosas. Em, si los llenamos, por ejemplo, ustedes que se están preparando, no estoy hablando de nadie en particular, sino en decir, sí, pero están estudiando y existe un vacío existencial. Entonces, pues, se ponen a estudiar mucho y son unos grandes médicos, ¿sí? Llenaron su vacío con lecturas. Podría ser una explicación psicoanalítica del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? En el que el síntoma, la compulsión es la acumulación, la colección. Podría ser, o sea, lleno con basura mi vida. También existe la basura psíquica, ¿no? Cuando empezamos a hacer poemas en la cabeza y nunca los aterrizamos. ¿Sí? Si de repente nos sentimos así y empieza uno a debrayar haciendo fantasías de que voy a ser escritora y voy a ser y voy a tornar acá en la cabeza y no aterrizamos nada. Entonces, eso es basura psíquica y podría ser datos de un trastorno obsesivo, ¿sí? De acuerdo, doctora. O un pensamiento, por lo menos sí un pensamiento obsesivo, ¿sí? Cuando estamos piensa y piensa y piensa, voy a hacer un poema, o que empieza la luna hermosa que amaneció hoy en la mañana, y nos quedamos allí en la luna hermosa y al rato, la luna hermosa de hoy en la mañana. Bueno, es que dicen que hubo una luna muy hermosa y digo, yo no la vi porque estaba muy nublado. Bien, pero no, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Esto es un pensamiento obsesivo. Y es basura porque no sirve para nada, ni llenamos, ni nada. Creemos que llenamos, pero no llenamos absolutamente nada y por eso sigue el vacío allí. Les digo, no nos confundamos. Podría ser la, la explicación al trastorno obsesivo compulsivo. Podría. Yo no digo que sea porque la verdad es que no lo estudias de ahí, pero sí tiene mucha lógica. Ujú. Cuando yo les comentaba lo de las tazas, ay, se me fue la idea, pero es que me están llegando mensajes y me sacan este, de contexto. Ya, y les dije, no, yo no colecciono tazas. Allá podría haber un mecanismo de defensa. Y si insisto, yo no colecciono tazas, que me gustan, no las colecciono. Pero les decía, ay, qué lata. Permítanme un segundo. Sí, es que entran llamadas, mensajes, por eso tengo generalmente prendido el celular, digo la computadora, para evitar, porque aunque tengo las dos cosas, me pongo a atender la computadora, todo, pero ahí no se pudo. Bien, les decía, existe otro mecanismo de defensa que es la intelectualización. Y entonces yo les digo, no, yo no colecciono tazas. Podría ser un mecanismo de defensa llamado intelectualización. Negación, no, yo no soy coleccionista. ¿Sí? Pero no, yo no soy coleccionista. Lo que sucede es que me gustan las tazas y por eso tengo muchas tazas. Ese podría ser un mecanismo de defensa de intelectualización. ¿Sí? Bien, ya no me defiendo. Seguimos. ¿Andan allí? Sí, doctora, aquí estamos. Sí, aquí estamos.
Que de repente se queda todo tan en silencio que me asusto. ¿Sí? Se entiende. O por ejemplo, se dice que todos estudiamos una una carrera dependiendo de ciertas situaciones, ciertas experiencias. Por ejemplo, que algunos de nosotros podríamos tener rasgos sociopáticos de la personalidad y entonces los sublimamos para evitar hacer daño y lastimar a la gente. Mejor estudiamos medicina. Lastimamos a la gente, pero por su bien, ¿no? Les abrimos la panza, pero por su bien. ¿Sí? Esto, Sí, bien, son mecanismos de defensa. sí, eso también yo ya la había escuchado antes, que lo de medicina. Sí. Bien. Ok, jóvenes, seguimos. Les mezclo muchas cosas, pero y cuando los confunda mucho me dicen, ¿estamos? Sí, pero todo claro, doctora. Sí, doctora. Sí, es entendible. Ok, bueno, seguimos. ¿Quién sigue? Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponerle mi compañera Andrea y yo, acerca de bulimia y anorexia. Bueno, vamos a comenzar con la bulimia. ¿Qué es la bulimia? Es un síndrome que se caracteriza por episodios de ingestas recurrentes con sensación de pérdida del control sobre la ingesta, seguido de conductas compensatorias para evitar los efectos de engordar de las mismas, de lo que llamamos atracones. Bueno, la bulimia, vamos a tener que se va a caracterizar por dos fases. Los episodios de atracones, que son cuando los pacientes comen proporciones más grandes, más importantes de lo que la mayoría de la gente consumiera en un periodo similar, generalmente en menos de 2 horas y en condiciones comparables. Durante los episodios de alimentación, el paciente pierde el control y no puede frenar las porciones que consume. Los episodios de atracones van seguidos de un comportamiento compensatorio inadecuado para evitar como tal el aumento de peso. Es decir, después de que los pacientes comen mucho, sienten como, tienen una sensación como de autojuzgarse por haber comido mucho y necesitan compensarlo. Sacar todo eso que consumieron, generando pues así conductas inadecuadas como serían vómitos autoinducidos, el abuso de laxantes, el uso de diuréticos, una actividad física extrema y ayuno muy prolongado. Vamos a tener que se considera multifactorial su etiología, teniendo como influencia de factores psicológicos, sociales y biológicos. Como factores biológicos, el uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es uno de los factores biológicos que llegué a encontrar. Algún tipo de fármaco antidepresivo puede llegar a, pues, no tanto como a ser el factor principal, pero sí exacerbar esta patología. Los factores sociales, las presiones sociales respecto a la silueta del cuerpo, los núcleos familiares poco unidos, factores psicológicos como la distorsión de imagen corporal y un carácter impulsivo y generalmente perfeccionista. En estos pacientes se logra observar. La epidemiología. En México cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia, siendo la población más afectada la que tiene entre 15 y 19 años de edad. El 90% de las personas que padecen bulimia son mujeres, mientras que el otro 10% generalmente son hombres. Estudios hechos recientemente por el Instituto Nacional de Psiquiatría revelan que el 10% de los jóvenes enfermos son un 10% de jóvenes enfermos de anorexia y 17% de mujeres enfermas de bulimia intentaron suicidarse, pero únicamente el 25% de este porcentaje recibió algún tipo de ayuda psicológica. La que sigue, por favor. La clínica pues va a cursar con un inicio como tal en el cual el paciente se va a someter a una dieta para perder peso. Generalmente esta clínica se da en la etapa de la adolescencia. Esto nos va a llevar a situaciones del mal manejo de emociones, lo cual nos va a conllevar a lo que son episodios de sentir mucha hambre dada a la dieta a la que se está sometiendo el paciente, lo cual va a llevar a unos atracones
que va a generar pues que consuma más alimento del que pues normalmente está acostumbrado. Posteriormente, después de estos episodios de atracones, nos va a llevar a un sentimiento de ansiedad y culpa por haber comido tanto, lo cual va a llevar al paciente a conductas compensatorias como son el vómito, el uso de laxantes o un ejercicio muy, mucho ejercicio. Esto es lo que conocemos generalmente como el ciclo bulímico. En clínica, bueno, en el paciente, al examen físico vamos a tener que va a presentar dolor de garganta, en el caso de las mujeres, menstruación irregular, estreñimiento, dolor de cabeza, fatiga, letargo, dolor abdominal, hipotensión, piel seca, inflamación de la glándula parótida, erosión dental y, bueno, estos son los tres principales como signos que podemos encontrar en este paciente. La inflamación de la glándula parótida, la erosión dental y callos en la cara del alzar de la mano, que conocemos como el signo de Russell, que se da porque los pacientes se meten como tal casi toda la palma de la mano para poder autoinducirse el vómito, y con esto, con la fricción que hay entre los dientes y los nudillos, se generan este tipo de callos, el signo de Russell. La que sigue, por favor. Para exámenes de laboratorio, en estos pacientes vamos a solicitar como tal un panel metabólico que incluye electrolitos y pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creatinina sérica y calcio. Permítame un momento. Ya regresé. Perdón, disculpen, es que pasa el del gas. Como les comentaba, en exámenes de laboratorio vamos a solicitar un panel metabólico completo que incluye electrolitos y pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica y calcio, un hemograma completo diferencial para obtener el nivel de vitamina B12 que hay en el paciente. Análisis de orina. Para pacientes femeninas se solicita como tal una prueba de embarazo. Bueno, en esto en pacientes que tengan amenorrea secundaria, deben someterse a como tal pruebas de hormona luteinizante, prolactina, hormona gonadotropina crónica humana y hormona estimulante del folículo para como tal evaluar otros posibles contribuyentes potenciales de la amenorrea, como podría ser un embarazo. En caso de ser muy grave y necesario, también se requiere obtener magnesio y fósforo séricos, así como un electrocardiograma. Esto ya en pacientes que se encuentran pues al momento muy críticos. Las anomalías asociadas a esta patología, bueno, este síndrome, son la hipopotasemia, también nos incluye la alcalosis metabólica, la hipoclorémica, la hipopotasemia, la hiponatremia y la transaminitis. La que sigue, por favor. Los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, en este caso, que encontramos en el DSM-5, bueno, vamos a encontrar que la persistencia de atracones recurrentes, un atracón, como ya les comentaba, se caracteriza por la ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, cada 2 horas, en una cantidad superior a lo que la mayoría de la gente consumiría en un periodo similar. Una sensación de pérdida de control de la ingesta de alimentos, como por ejemplo puede ser no poder parar de comer o no poder tener como tal el control de la cantidad que se ingiere, sentir mucha hambre, de verdad. Conductas compensatorias inapropiadas, perdón, que sean de manera repetitiva, con el fin de no ganar peso, como lo es, como ya les comentaba, provocarse el vómito, el uso de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, el ayuno prolongado y el ejercicio físico exhaustivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana en un periodo de 3 meses al menos. Eso es como tal, pues uno de los principales criterios para diagnosticar que se tengan episodios de atracones con un comportamiento compensatorio en una semana durante mínimo 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal, es decir, el paciente se siente muy, como tal, se observa a sí mismo muy gordo o muy desalineado en su percepción.
Y por último, la alteración no va a aparecer exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. De hecho, está como tal en el diagnóstico diferencial también entre bulimia y anorexia nerviosa, pero posteriormente hablaré de eso. Se debe especificar también el tipo que tenemos. El tipo ya sea purgativo, que es como tal que durante el episodio de bulimia el individuo se provoca el vómito regularmente o usa diuréticos o laxantes o enemas en exceso. El tipo no purgativo, durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conductas compensatorias, como puede ser el ayuno o el ejercicio físico, pero no recurre como tal al vómito ni al laxantes. Es decir, se divide en dos tipos, en el cual el paciente saca lo que comió mediante vómito, enemas, o no purgativo cuando se pone a hacer mucho ejercicio. Hasta que sigue, por favor. El tratamiento debe ser multidisciplinario en estos pacientes. Los pilares como tal del tratamiento son la rehabilitación nutricional, el tratamiento psicosocial y el tratamiento farmacológico. En el caso de la rehabilitación nutricional, se debe de hacer como tal un seguimiento nutricional, pero único para el paciente. Generalmente se va a partir de ingestas similares a las que el paciente ya tenía, o sea, no podemos pasar de que el paciente no consumía nada de alimentos a hacer lo que consuma nuevamente mucho. Generalmente se recomiendan dietas que va de los 30 a las 40 calorías sobre kilogramo de peso al día, hasta llegar a un, como tal, mínimo de 100 calorías sobre kilogramo de peso del paciente al día. También en la rehabilitación nutricional se intenta la reintroducción de alimentos prohibidos y la recuperación como tal gradual de peso. ¿Qué queremos decir con la reintroducción de alimentos prohibidos? Lo que el paciente considera que pues lo haría engordar, o la haría engordar en este caso, tratar de volverlas a meter en la dieta y hacer que el paciente entienda como tal que pues no está mal consumir ese tipo de alimentos. Para esto también tenemos el abordaje psicosocial. Como tal, los objetivos de tratamiento psicosocial son ayudar al paciente a entender y colaborar en su recuperación física, entender y cambiar las conductas y actitudes disfuncionales en relación a la conducta alimentaria, mejorar su funcionamiento psicosocial e identificar comorbilidades psicopatológicas y conflictos psicológicos, ya que como les comentaba en un principio, un gran porcentaje de estos pacientes llega a pues intentar suicidarse. Por último, el tratamiento farmacológico. Al momento, ¿te puedes regresar? El tratamiento farmacológico, bueno, hay diversas, hay diversas opiniones acerca de este otro tipo de tratamiento, porque yo encontré en un artículo que como tal no se había encontrado una eficacia del uso de antidepresivos en este síndrome. Pero, ¿te puedes pasar a la que sigue? También otros artículos nos mencionaban que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, el citalopram y la sertralina, podrían apoyarnos a pues, mejorar al paciente, al tratamiento. Aunque en algunos casos, algunos de estos fármacos podrían incluso incrementar este síndrome. La terapia, como ya les había dicho, es muy importante, la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia intrapersonal para pues, ayudar a mejorar y a reincorporar los alimentos de nuestros pacientes. En caso de que sea una urgencia, ya que, bueno, muchos pacientes, y a nosotros como tal, como médicos, nos puede llegar a un paciente que pues, se encuentre en alcalosis metabólica y podamos detectar que puede ser producto a que pues es bulímico, se recomienda la administración de solución salina para recuperar como tal al paciente. El manejo del estreñimiento, que se asocia a la interrupción de los laxantes, porque como pues comentábamos, estos pacientes se administran muchos laxantes y al pues suprimirlos nos va a generar un estreñimiento. Este tipo de estreñimiento se trata de manejar en conjunto con el tratamiento nutricional, con hidratación adecuada, ejercicio y fibra dietética en algunos casos. Claro, como les comentaba, el tratamiento va dependiendo de cada tipo de paciente, su cronicidad y la duración también que ha tenido como tal. De hecho, incluso el tratamiento va también de la mano con pues, el análisis del paciente. Si es una situación muy crítica, si se llega como tal internada en un centro de rehabilitación. Si no, se puede manejar de manera ambulatoria con consultas psiquiátricas ambulatorias como tal. La que sigue, por favor. El diagnóstico diferencial. Vamos a tener
tres principales patologías para el diagnóstico diferencial. El síndrome de Prader-Willi, que es un trastorno genético que se puede dar con hiperfagia y obesidad. Se asocia con discapacidad mental e hipogonadismo, arrebatos de ira y comportamiento de oposición. El síndrome de Klein-Levin, que es un trastorno que afecta a varones en la adolescencia y que causa el aumento de apetito, hiperinsomnia y alteraciones del comportamiento. Estos dos, lo que nos va a dar como principalmente el diagnóstico diferencial es que pues no tienen como tal episodios de intento de compensación. Es decir, estos pacientes tienen también como tal hiperfagia, pero no tratan de compensarlo generando o autoinduciéndose vómitos. ¿Okay? Y por último, bueno, la anorexia nerviosa. El paciente que tiene anorexia nerviosa y no bulimia nerviosa va a ser si los atracones o los purgas ocurren exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Es decir, no cuando el paciente haya comido mucho, sino cuando el paciente está sin comer. Ese es como que el dato para diferenciar entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. La que sigue, por favor. Las complicaciones. En estos pacientes vamos a tener diversas complicaciones, principalmente por los episodios de compensación, concretamente por autoinducirse el vómito. La hipertrofia de glándulas salivales e hinchazón en las mejillas. El síndrome de Mayer-Wieser, que son desgarros esofágicos mucosos y submucosos cerca de la unión gastroesofágica, que va a ser causada por la contracción forzada del estómago cuando el paciente intenta vomitar. El ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, igual causada porque el paciente se autoinduce el vómito. El esófago de Barrett, el síndrome de intestino irritable, la acalasia, que es la incapacidad de los músculos del esófago inferior para relajarse, estreñimiento, en el caso, pues, como tal, ya de la suspensión del uso de laxantes, el prolapso rectal, causado principalmente por los pacientes que hacen enemas, y la erosión del esmalte dental, que también es un criterio que nos va a ayudar a el diagnóstico. La que sigue. El pronóstico. Bueno, generalmente, si se llega a atender al paciente a tiempo en un enfoque multidisciplinario, tanto en tratamiento nutricional como en tratamiento psicológico y farmacológico, puede llegar a ser muy bueno. La tasa de remisión a 5 años de bulimia nerviosa, utilizando criterios DSM-4 y DSM-5, tiene una estimación de 74%. Y entre ellos, el 4% también tuvo una recaída dentro de 5 años. Eso es como que lo malo. A 10 años, el 52% de los pacientes con bulimia nerviosa que se hayan tratado correctamente se han recuperado completamente.